Bueno, y como lo dijo el doctor Telle, qué bueno que este tema se esté hablando y que salga precisamente de los niños hablar y quitar el mito sobre hablar de temas importantes como es el trastorno bipolar. Porque así aprendemos cómo a veces somos bipolares, no lo sabemos, como lo dice el doctor, y él les explica a los niños la importancia de seguir conociendo sobre este tema. Seguimos con los niños. En el bipolar tipo 2 se dice que el individuo experimenta episodios maníacos o hipomanías. ¿Cuál es la diferencia entre la manía y la hipomanía? Sí, la hipomanía es una manía más pequeña, de menor intensidad. O sea, la manía quiere ver aumento de expansibilidad, ¿verdad? De euforia, de alegría, de energía, de hiperactividad. En la manía es cuando esto es realmente franco, es llamativo. En la hipomanía, como el término hipo, quiere decir que es un nivel un poquito menor. O sea, igual hay esa exaltación del estado de ánimo, pero no un nivel tan alto como el de la manía. También yo investigué sobre uno de los tipos llamado trastorno bipolar no especificado. ¿Ese diagnóstico es muy común o es raro que aparezca en cualquier individuo? No, bueno, cuando es no especificado, depende del tipo de clasificación. En el CIE-10, cuando ponen no especificado, otro tipo de trastorno bipolar se refieren al bipolar 2. Hay otros tipos de trastornos bipolares. Acuérdate que las clasificaciones siempre son restrictivas. O sea, hay tipos de enfermedad que a veces no encajan en estos estancos compartimientos de las clasificaciones, entonces lo pones como otros tipos de trastorno bipolar, por ejemplo los mixtos, donde hay la presencia de los dos estados de ánimo, o donde el ciclaje es muy rápido. Pasas de la manía a la depresión en un término corto de tiempo. ¿Cuál es el tratamiento que cura rápidamente el trastorno bipolar? Bueno, todos los tratamientos implican un tratamiento psicoterapéutico, ¿verdad? Que tendría que ver con la psicoeducación, que abordar al paciente junto con su familia, que el paciente sepa la enfermedad que tiene, y sepa también detectar él y sus familiares cuando el trastorno va a empezar para poder hacer el tratamiento farmacológico desde un inicio. Entonces hay un tratamiento de ataque y también un tratamiento estabilizador. Se utiliza según el tipo de trastorno bipolar y según la fase en que esté. Si es una fase maníaca, tú puedes utilizar unos antimaníacos y estabilizadores del humor, como el carbonato de litio, ¿verdad? O el ácido valproico. Pero si está en una fase depresiva, tú puedes utilizar un antidepresivo a dosis pequeña, no mucho porque puede pasar a la otra fase. Y también se pueden utilizar medicamentos antipsicóticos. Pero lo importante es que la persona y sus familiares conozcan la enfermedad. Entonces yo puedo saber que puedo tener tendencia a esos cambios, entonces así debo tener el tratamiento para mantenerme estable. O sea, lo principal es la psicoeducación y después la farmacoterapia. Cuando yo investigué lo que yo iba a exponer, vi una palabra, un tratamiento que se llama carbamazepina. ¿Qué es eso? La carbamazepina es un anticonvulsivante y un estabilizador del humor, pero era un tratamiento de elección antes. Ahora se considera que no es de primera línea. O sea, de primera línea son los dos que yo te mencioné inicialmente. En mi exposición dice que este trastorno puede ser diagnosticado por un profesional, especialmente por los psiquiatras. ¿Los psicólogos no pueden diagnosticar este trastorno? Mira, el diagnóstico del trastorno bipolar lo pudiese hacer hasta un médico general, un médico internista, ¿verdad? O sea, tú puedes hacer la impresión diagnóstica, pero que lo debe referir fundamentalmente a un psiquiatra, porque es un tratamiento que tiene dos lados, el tratamiento de la psicoterapia y el tratamiento farmacológico, ¿verdad? Entonces, para el tratamiento farmacológico, el más adecuado es el psiquiatra para indicarlo. De todas formas, en la mayoría del trastorno de las enfermedades mentales en general, lo ideal es un equipo multidisciplinario, que puede incluir al psicólogo, al psiquiatra, al neurólogo, a la enfermera de psiquiatría comunitaria, ¿entiendes? Esto debe ser en un equipo amplio, a los grupos de autoayuda que incluyen otras personas que tengan trastorno bipolar, familiares de pacientes con trastorno bipolar, ¿entiendes? Es algo muy amplio, que no lo podemos escribir nada más una especialidad, pero sí el que debe dirigir el tratamiento es el psiquiatra. ¿Ahorita es que se está viniendo a dar la bipolaridad o de hace tiempo estaba sufriendo? Mira, probablemente ahora se diagnostique más, ¿entiendes? Antes el trastorno bipolar a lo mejor se confundía con otras
patología. Entonces no podemos decir que ahora haya trastorno bipolar o hay la misma cantidad antes y ahora se diagnostica más. Habría que hacer un estudio al respecto. Lo que sí yo te pudiese decir que ahora a lo mejor hay aumento del consumo de sustancias, que es una comorbilidad con el trastorno bipolar y lo exacerba. O sea, si antes había un bipolar pero no consumía drogas ni alcohol, entonces el curso de su enfermedad era como más estable, ¿entiendes? No había tantas tendencias a la descompensación. Pero si ahora el bipolar consume cocaína y consume alcohol, entonces eso puede aumentar sus episodios tanto en intensidad o despertar lo que antes estaba a lo mejor subclínico. Entre las consecuencias graves del trastorno bipolar, dicen que puede estar el suicidio. ¿Por qué las personas con trastorno bipolar tienen la idea de suicidarse? Mira, si es una complicación importante y tiene que ver con ese cambio de estados de ánimo, de la irritabilidad a la depresión. Me explico, una persona que esté deprimida, ¿verdad?, que esté muy triste y tenga ideas de hacerse daño, de todas formas él no va a tener energía para hacerlo, ¿verdad?, porque está como apagado. Entonces si persisten esas ideas depresivas y él de repente tiene un cambio de humor hacia un estado de mayor energía, de mayor impulsividad, entonces las ideas previas pueden llegar a su consecuencia. Entonces tiene que ver con el ciclaje y también con la irritabilidad. La persona irritable puede hacerle daño a los otros o también puede hacerse daño a sí mismo. ¿Por qué las drogas y el alcohol pueden aumentar la producción del trastorno bipolar en quienes tienen antecedentes familiares? Porque sobre todo las drogas euforizantes como la cocaína, que dan un estado de ánimo parecido al de la manía y del trastorno bipolar, y también el alcohol, en ciertas dosis. Al inicio el alcohol es una sustancia estimulante, ¿verdad? Después más adelante, cuando aumenta el consumo, es depresora. Entonces, bueno, él pudiese sumar el efecto de estas fases, ¿verdad? Y el alcohol también lo tienes que tener en cuenta también en las fases depresivas del trastorno bipolar. Y también el bipolar puede utilizar estas sustancias, ¿verdad? Acuérdate que él tiene un aumento gasta a lo mejor mucho dinero, no tiene límites, no se pone límites en las cosas, entonces también puede haber un aumento de la oralidad, entonces una persona en una fase maníaca a lo mejor quiere tomar mucho. ¿Cuáles son los lugares mejor recomendados para internar a las personas que sufren este trastorno? Mira, lo ideal es el tratamiento ambulatorio. O sea, el internamiento es nada más cuando la persona haya un riesgo de que la persona se haga daño a sí mismo o daño a los demás y no tenga contención familiar, ¿verdad? Pero lo ideal es que este paciente esté diagnosticado, su tratamiento sea ambulatorio, y el trastorno bipolar, a diferencia de otras enfermedades mentales, no trae un deterioro marcado. O sea, la persona en el momento de su fase maníaca, su fase depresiva, puede no trabajar, ¿verdad? O estar discapacitado. Pero cuando él está en la eutimia, en el estado normal, él puede trabajar, puede llevar sus actividades habituales, ya sea en la casa, ya sea en la familia. Entonces el internamiento es una medida extrema cuando se ha fallado en las otras etapas, en la prevención, en el tratamiento rápido, en la contención familiar. Bueno, entonces, y si este paciente está solo, bueno, ahí se pudiese pensar eso, pero eso es la última alternativa. ¿Cuáles son todos los tratamientos que existen? Bueno, hay muchos tipos de tratamiento, puede haber desde la psicoterapia, ¿verdad?, hasta el tratamiento farmacológico, ¿no? Hay muchas alternativas. Entonces, fundamentalmente serían los estabilizadores del humor, ¿verdad?, y los antipsicóticos y antidepresivos. También puedes usar ansiolíticos, ¿verdad? Hay un amplio repertorio de tratamiento farmacológico, ¿verdad? Y lo más importante son los tratamientos psicoterapéuticos, que ayudan a que el paciente conozca su enfermedad. Una persona que sufre de este trastorno puede vivir una vida normal con sus familiares o tiene que estar a juro internado en un lugar. No, él va a llevar su vida normal con su familia. Pero esto es puntual, o sea, a lo mejor tú tienes un trastorno bipolar y a lo mejor haces un solo episodio maníaco una vez al año y te dura 2 semanas, ¿verdad? Y el resto del tiempo vas a estar totalmente normal, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la idea? Saber tú detectar rápida, tempranamente, cuando hay esos cambios de humor, para usar los fármacos de manera que la persona esté estable y ese episodio sea muy corto o no llegue a ocurrir.
Igual con la fase depresiva también. Tú detectarla rápidamente, utilizar los medicamentos y entonces la persona pudiese llevar una vida normal, trabajar normalmente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que generalmente sucede? Que él o su familia no conocen la enfermedad, entonces no pueden actuar rápidamente y ya cuando llegan al médico ya está la fase en su propia expansión, en mayor intensidad, y entonces el tratamiento es más lento luego.